París, ciudad de luces, de historia y de revoluciones. Entre sus calles se esconden lugares que han sido testigos de batallas, de victorias y de las cicatrices de la guerra. Hoy, en Sin Anestesia, nos adentramos en uno de los sitios más emblemáticos y menos explorados de la capital francesa, el Hospital de los Inválidos. Pero París no es solo su esplendor arquitectónico o sus monumentos icónicos. Es una ciudad marcada por siglos de historia, por las decisiones de líderes que cambiaron el rumbo del mundo y por los ecos de conflictos que moldearon la Europa moderna. Cada calle, cada edificio, tiene una historia que contar. Y en este episodio nos enfocamos en un lugar que no solo resguarda recuerdos del pasado, sino que sigue cumpliendo un propósito fundamental. Este imponente complejo arquitectónico no es solo un símbolo del pasado, sino también un espacio donde la historia y la medicina convergen de una manera única. Desde su fundación en el siglo XVII hasta su papel en la actualidad. Cada rincón de este lugar encierra relatos fascinantes. En sus muros resuena el eco de soldados que encontraron aquí refugio después de la batalla, la memoria de emperadores que soñaron con conquistar el mundo y el compromiso de un país por honrar a quienes lo han defendido. Hoy caminaremos por sus corredores, exploraremos sus museos, nos acercaremos al mausoleo de uno de los líderes más polémicos de la historia y además veremos cómo este lugar sigue siendo un centro de rehabilitación para veteranos que aún luchan su propia batalla. Bienvenidos a Les Invalides. Fíjense, uno de los costados del complejo de lo que es Los Inválidos, el Hotel des Invalides, está toda la historia de lo que fue desde su ordenamiento, su construcción e incluso su invasión, que se fue invadido durante la Revolución Francesa. Y fíjense, su construcción fue ordenada por Luis XIV. Por ahí en los 1600, aquí está, 1671. De hecho, ahí se ordenó la construcción en 1671 y se finalizó a mediados de los 1670s. Y se comenzaron a recibir personas. ¿Quiénes eran esas personas? Eran personas afectadas por la guerra, por lo general soldados, en su mayoría soldados que tenían amputaciones y no tenían un lugar a donde ir. Acá venían. Fundado en 1670 por el rey Luis XIV, el Hospital de los Inválidos nació como refugio para los soldados que dieron todo por Francia. En aquella época, la guerra era constante y el destino de muchos veteranos era la pobreza y el abandono. Con la creación de este lugar, se buscó darles un hogar, un espacio donde pudieran ser atendidos, alimentados y cuidados en reconocimiento a su sacrificio. Con el tiempo, Les Invalides se expandió hasta convertirse en el hogar del Museo de la Armada, uno de los museos militares más importantes del mundo. Aquí se resguardan miles de piezas históricas, desde armaduras medievales hasta los uniformes de las guerras mundiales. Cada pasillo es un viaje en el tiempo. Las armas de los caballeros, los mosquetes de las guerras napoleónicas, los cañones que alguna vez retumbaron en el campo de batalla. Cada objeto cuenta una historia. Cada exhibición es un reflejo de la evolución de la guerra y la estrategia militar a lo largo de los siglos. Dato curioso importante, la palabra hotel viene del latín hospitalario, hospital. Entonces acá en Francia, en algunas instituciones antiguas, viejas, todavía se utiliza la palabra hotel para referirse a un hospital. Tal es el caso del Hotel des Invalides, Hospital de los Inválidos, y el Hotel Dieu, que es uno de los hospitales más antiguos que queda muy cerca de la Catedral de Notre Dame. Entonces pueden ver esas dos terminologías. De hecho, el Hotel Dieu significa casa de Dios, lugar de alojamiento de Dios. Así que tengan ese dato curioso por ahí. Pero si hay un lugar que impone respeto dentro de Les Invalides, es la tumba de Napoleón Bonaparte. Bajo la gran cúpula dorada de este complejo, descansa el emperador en un sarcófago de piedra rojiza rodeado de estatuas y detalles que resaltan su grandeza. Napoleón, una de las figuras más influyentes y controversiales de la historia, sigue aquí, en el corazón de Francia, recordándonos su legado militar y político. No es casualidad que su tumba sea imponente. Napoleón, a pesar de sus derrotas, sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia moderna. Su ambición, sus reformas y su capacidad estratégica lo convirtieron en una leyenda. Su cuerpo fue trasladado aquí desde la isla de Santa Elena en 1840, en una ceremonia que reafirmó su lugar en la historia de Francia. Su tumba
no es solo un homenaje a una persona, sino a una era en la que Francia dominó a Europa con su liderazgo. Sobre la tumba de Napoleón se alza un altar monumental, diseñado para ser el centro visual de la gran cúpula dorada. Su creador, Luis Visconti, se inspiró en el trabajo de Gian Lorenzo Bernini, el gran arquitecto del Vaticano, cuyo genio dejó huella en el altar mayor de San Pedro. El diseño del altar de Les Invalides recuerda la majestuosidad del baldaquino de Bernini, columnas elevadas que sostienen un dosel con detalles dorados y formas dinámicas, buscando no solo la grandeza arquitectónica, sino también un simbolismo de poder y eternidad. Desde lo alto, la luz natural atraviesa los vitrales, iluminando la tumba de Napoleón y otorgándole un aura de emperador, inmortalizándolo en la historia francesa. Y fíjense, el altar que está detrás de mí se llama el altar de los ángeles músicos, of the Musician Angels, porque tiene los pequeños angelitos con las arpas a los lados, abajo. Y me llamaba la atención que la forma era muy similar a la estructura que se encuentra sobre la tumba de San Pedro en la Basílica de San Pedro en Roma. Precisamente, leyendo la información me doy cuenta que el arquitecto que construyó la tumba de Napoleón I, se inspiró en Bernini, precisamente en esa tumba que está en el Vaticano. Más allá del sarcófago, las estatuas y la majestuosidad del mausoleo, hay un mensaje claro: la grandeza tiene un precio. El legado de Napoleón es discutido hasta el día de hoy, pero su impacto en la historia es innegable. En cada detalle de este lugar se percibe la solemnidad de una época que marcó el destino de Francia y de todo el mundo. Les Invalides no es solo un museo, es un templo a la memoria histórica francesa, un lugar donde la grandeza y la tragedia conviven en cada pasillo. Y es aquí donde la historia, la guerra y la medicina convergen en un mismo espacio. Pero ¿cómo es eso que aquí la historia francesa, Napoleón y la medicina se entrelazan? Te cuento. Les Invalides no es solo un monumento. Hoy en día sigue siendo un hospital en funcionamiento, con la diferencia que no solo atiende afectados de la guerra, afortunadamente, sino a ciudadanos franceses y servidores públicos que hayan sufrido cualquier lesión que requiera una rehabilitación. En la actualidad, el hospital ha ampliado su misión. No solo cuenta con rehabilitadores físicos, sino también con médicos generales, cardiólogos, psicólogos y otros especialistas que brindan atención de forma continua. Esto evidencia la evolución de la medicina de rehabilitación hacia un enfoque más integral. De hecho, hay pacientes que han estado hospitalizados aquí durante años, recibiendo atención especializada adaptada a sus necesidades. Francia ha sido pionera en la atención a veteranos de guerra y en la innovación en prótesis y rehabilitación. En este taller, expertos trabajan con materiales de última generación para crear extremidades artificiales que no solo cumplen una función mecánica, sino que buscan devolver la calidad de vida a sus usuarios. Gracias a un acceso especial, pude conocer de cerca este proceso y hablar con quienes día a día transforman vidas. El trabajo que aquí se realiza es impresionante y es un recordatorio de que la guerra no termina cuando se apagan los cañones. Sus efectos perduran y estos profesionales se encargan de ayudar a quienes dieron todo por su país a recuperar su independencia y movilidad. Estamos, como les había dicho, en el Hospital de los Inválidos, Instituto Nacional des Invalides. Este hospital todavía funciona, todavía recibe gente desde hace 350 años. Inicialmente solo recibía personas de la milicia afectadas por la guerra, pero ahora acepta civiles también. Se ha expandido su misión. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que es el área de rehabilitación, donde realizan per se las prótesis, para que pacientes se beneficien, para que afectados de la guerra o afectados de cualquier trauma, cualquier amputación traumática o cualquier problema, puedan tener un mejor estilo de vida y una reinserción a la sociedad. Espero que disfruten este video. Tenemos aquí una particularidad en que el paciente puede venir la mañana con el silla de ruedas y partir andando el mismo día. E intentamos darles al mínimo la prótesis en el mismo día.
Es muy particular este sitio porque él hace todos los etapas de trabajo. En el privado, que estamos ubicados, en el privado hay la persona que está cerca del paciente, entonces hay unos días entre el molde y la prótesis. ¿Cuántas personas tienen trabajando acá? Aquí no, es un poco equipo, un equipo de 4 procesistas. Okay. No es mucho. Y son muy especializados para jóvenes que necesitan procesos muy adaptadas. Porque cuando la mayoría de la gente que está amputada es más problemas de circulación de sangre. Y son gente que no se mueven mucho. Entonces no tienen necesidad para procesos muy adaptados. Nuestros pacientes quieren hacer deporte, quieren ir a la piscina, ir a la playa y para caídas. Y quieren hacer todo lo que hacían antes. Entonces estamos especializados en este tipo de gente que necesitan una proceso muy adaptada. El carbono pone la última capa, podemos hacer como quieres. Podemos poner una... ¿La personalizas con colores? Sí, como quieras. Okay. La gente ha hecho para caída con esta. Oh, wow. Pero no con nuestros consejos. Ok. Tenemos este. Este es una... es imprimida con 3D. Tenemos el escáner. Cambiamos con el computador la forma y la enviamos para imprimir. Y estamos haciendo textos porque de momento comparamos sistemáticamente la imprimida con 3D con la natural. Lo que dicen, si tienes esto bien, que el paciente no tiene dolor, puedes poner esto después y funcionará. Después tú puedes poner un pie. Lo que sea. Sí, lo que sea, pero el pie te ayuda mucho. Depende de tu peso, depende de tu actividad, tú no tendrás el mismo pie. Ok. Y entonces tú hay que seleccionar el tipo de pie que vas a tener. Es una pierna definitiva. Tienes el socket y el pie. Pero es para una persona que tiene el rodillo aquí. Son piernas diferentes. Sí. Ese es mucho más bajo porque ya hay gente que están cortados muy bajo. Entonces no puedes poner eso. Y cada uno tiene sus características. Y el funcionamiento del pie es que cuando no tienes la capacidad de hacer esto. Entonces aquí cuando pones, es una lama de carbono y es flexible. Es flexible, pero estoca energía. Cuando haces esto, estoca energía y te da la energía para avanzar. La misma empresa hace el más moderno de... Este es electrónico, ¿qué quiere decir? Que cuando haces esto, si plegas, estás abajo. Entonces, como no controlo la rodilla, si me hace esto y que pongo peso, me caigo. Entonces, este electrónico te puede medir si hay peso y se bloquea. Entonces tú tienes seguridad. Cuando lo plegas, se vuelve, pero a una velocidad siempre la misma. El procesista cambia unos valores para conformarle al paciente. Lo que han hecho es que es inteligente. Es decir, que el paciente no decide lo que hace entonces la rodilla tienes que medir las máximas cosas y cambiar su comportamiento en relación con sus medidas. Y a veces no hace lo que el paciente quiere. Porque cambiar el comportamiento de la rodilla con tu mente, de momento no es funcional. No podemos hacerlo. Todos los rodillos actualmente deciden ellos mismos lo que hacen. Pero el paciente puede, por ejemplo, hacer este movimiento. Si lanzas un poquito, vas a hacer... Se va a poner más rápido.
Entonces los pacientes pueden tener una pequeña acción en cómo funciona la rodilla. Es increíble estar aquí y aprender cómo cada prótesis es una obra de ingeniería adaptada a las necesidades de cada paciente. Desde diseños básicos hasta modelos avanzados con tecnología robótica y prótesis especializadas según los objetivos y las metas personales de cada paciente. Se pueden diseñar prótesis para pacientes ciclistas, corredores y hasta nadadores. Aquí se combina la ciencia con la humanidad para dar una segunda oportunidad a quienes han perdido una parte de sí mismos en el campo de batalla o por enfermedades devastadoras. Y perdonen mi insistencia, pero Les Invalides es mucho más que un monumento. Es un símbolo de resistencia, de innovación y de memoria. Un lugar que sigue contando historias desde los campos de batalla hasta la esperanza de una nueva vida. El precio cero por el paciente. No, el paciente no paga No paga nada. nada. Hay otras que no están inscribidas en los productos que ustedes... ¿sí? Okay. Entonces estas no están con pago cero, pero son Pago muy normal. particulares. Pero una pregunta, ¿quién se encarga de mantener el hospital? ¿El gobierno? Sí, El gobierno directamente. sí. Cada hospital tiene una ayuda del gobierno Okay. y la ayuda puede ser una parte fija o bien puede ser dependiente de su actividad. Si Ok. tengo 1000 pacientes, tendré 1000 euros. Si tengo 2000 pacientes, tendré 2000 euros. Eso es una manera por el gobierno de dar el dinero suficiente. Está en una reflexión actualmente porque en muchas ocasiones no es suficiente y el hospital no es en una situación difícil actualmente. Pero para el paciente es cero. Y entiendo que ahorita, bueno, tal vez tú trabajas en esta parte del hospital, pero entiendo que anteriormente era solo para inválidos. Sin embargo, bueno, en una época primero recibieron personas de Auschwitz, incluso acá, Sí. y ahora no solo personas de la milicia, sino no. bomberos, No. servidores públicos, policía. Hay tres partes en inválidos. Hay una parte que se encarga de gente que están tan disminuidos que no pueden volver a casa. Okay. Esos tienen derecho a venir y a quedarse aquí, como una segunda casa. Como un segundo hogar. Sí, estos son únicamente de veteranos, Okay. bomberos y policías. Porque cuando estás herido dentro de tu servicio, tú tienes derecho a venir aquí. Durante. Algunas personas pueden venir aquí porque como no hay muchas guerras, como no hay muchas víctimas de terrorismo, como tenemos un poco de sitio, si tenemos sitio, bueno, les proponemos a civiles. Y ahora, como no hay guerra, en la parte hospital hay algo como 80% de civiles. Oh, o sea que se ha Es normal. expandido, se ha Sí. expandido. Sí. Pero si hay una guerra, parte militar, Civil, la parte militar la parte civil será Irak en los civiles. removida y, okay. Sí. Y la parte militar Así tomará. mantenemos nuestra competencia y proponemos a los civiles una buena prestación. Sí, un buen servicio. Ahora, Sí. una pregunta. ¿Desde qué momento, porque esto hace 350 Sí, años, sí. hace 350 años este tipo de tecnología no la tenía? No. Ahora, ¿desde qué momento se decide aquí comenzar a hacer prótesis, ir más allá? Porque al principio era como un refugio y un lugar donde venían, Sí, pero sí. ahora se ha convertido en un centro de rehabilitación. Sí, dentro de la rehabilitación no sé, pero pienso que cuando tienes gente muy herida, Ajá. tienes que tener un centro que hace hospitalización. Entonces, la parte hospital para mí no está lejos de la parte de la rehabilitación. de la rehabilitación, Claro, sí. tiene sentido. Y la parte aparatos en la Institución des Invalides en 2010. O No es tan... no es tan antigua. No es tan antigua. Esta parte. Esta parte. Pero los prótesis, antes de la Gran Guerra de 14-18, primero del siglo XIX, antes eran unas personas como nobles, su familia, que estaba cortada, entonces hacían una prótesis para ellos. Okay. Pero después de la guerra, como había mucha gente herida, se han creado centros especializados para aparatos. Dándole las gracias a José Youssef Basbir, es la pronunciación correcta, quien nos ha dado un tour espectacular acá en las instalaciones de lo que ahora es prácticamente un centro de rehabilitación del Instituto Nacional des Invalides. Es una labor hermosa la que están haciendo, de verdad.
Muchísimas gracias por todas las explicaciones, la gente lo va a apreciar y no, de verdad que sigan haciendo este trabajo. Yo creo que el área de rehabilitación, cuando sabes que puedes devolver a alguien a la sociedad, eso debe ser muy satisfactorio y tienes que hacerlo con el corazón. Yo de verdad te felicito porque estás liderando parte de este proyecto y te doy las gracias por cómo nos has dado la bienvenida y todas las explicaciones. Muchas ¿Ok? gracias. Hasta luego. Si este recorrido por Les Invalides te ha mostrado una nueva forma de ver la historia, la medicina y la resiliencia humana, entonces hay mucho más por descubrir. La ciencia y el pasado están llenos de historias que merecen ser contadas sin filtros, sin rodeos, sin anestesia. Y no se les olvide que si les está gustando este video, por favor suscríbanse al canal, denle like, síganme en todas las redes sociales como @Dr. Jorlan. Eso ayuda muchísimo, me motiva a seguirles haciendo contenido como este, que me parece que son de este tipo de cosas de las que no se hablan en la medicina convencional. Leemos mucho los libros y leemos muchas cosas a nivel científico, pero poco vemos de la historia, de lo que se está haciendo detrás de ciertos muros. Así que vayan, suscríbanse y nos vemos en los próximos videos. Disfruten conmigo.